Sociología criminológica en el Ecuador. En Ecuador y en el mundo, la sociología generalmente estudia el delito como una conducta desviada, sus causas, formas, desarrollo, efectos y su relación con otros hechos sociales, para poder detectar conductas sociales que pueden ser delictivas. O sea, realiza el estudio e investigación del medio en donde el sujeto actúa y donde el delito se produce, ya que la sociología es la ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas. Se considera a veces a la sociología criminal como una rama de la sociología, pero se puede también identificar como una concepción amplia de la criminología. Es tanto la producción como la reproducción cultural, material, económica de lo social, de los hechos sociales, acciones sociales, relaciones sociales, estructural social y sistema social van a estar a la vanguardia. El concepto de estructura y de sistemas siempre lo vamos a encontrar de manera dinámica y amplia. La interacción entre los individuos y entre los grupos también es el objeto del estudio de la sociología, de tal manera que no vamos a explicar al individuo por sí mismo como que si estuviera aislado. Debemos entender el contexto, las estructuras, las dinámicas sociales, los hechos sociales, como también la conciencia colectiva, todo lo que es coercitivo a la naturaleza del individuo, todo aquello que le damos un significado, un sentido, un simbolismo, de tal forma que no somos seres sociales y no podemos explicar ninguna conducta humana sin valorar, sin incorporar el estudio de los elementos sistemáticos estructurales. No podemos entender los problemas de una comunidad, de un grupo, de un sector social, si no lo descontextualizamos históricamente. Los aportes a la criminología tienen varias interacciones comunicativas como enorme relevancia a la ciencia en ocasiones invaloradas. No solo se tiene que explicar, sino también comprender por ser acciones humanas con sentido, con actos de voluntad. Por ende, hay elementos que acompañan en un porqué y un para qué. Es analizar la acción de la conducta social. Estudiamos las relaciones de todo tipo, sociales, económicas, políticas, culturales, diplomáticas, internacionales, porque finalmente el ser humano es social. Actuamos todos los días, a veces cara a cara, en otras ocasiones a distancia. También analiza la cultura y las instituciones que hemos formado, funcionen o no, sean efectivas o no. Pero eso implica comprender las ideologías, las formas de pensar, las opiniones colectivas a partir del concepto de cultura y la formación de instituciones. Dentro de estas, sin lugar a dudas, la familia tiene un lugar extraordinario, pero nada es estático. Por el contrario, son totalmente dinámicas. Por eso, hay que estudiar la dinámica social, la evolución, las tendencias, las causas, los efectos, de tal forma que cuando digamos voy a analizar la delincuencia, tenemos que decir en dónde, en qué periodo, para encontrar las razones sociohistóricas y económico-político que nos exige algo de eso, para analizar la influencia de la economía en cuestiones de criminalidad. No se trata de criminalizar la pobreza, pero sí de implementarla en el estudio, básicamente por la distribución del ingreso, del Producto Interno Bruto y del ingreso per cápita. La sociología ha tenido diferentes nombres como la sociología de la desviación, la sociología del control social, la sociología criminal o sociología criminológica. Y todos tienen razón, pero aterrizamos como sociología criminológica. Al hablar de sociología de la desviación, tiene que existir la norma, o qué, o cómo, o que está fuera del orden por el cual se va a apartar, lo cual no necesariamente puede ser justa o injusta, puede ser legal, pero no necesariamente legítima. Hay que saber de que se desvía, hay que saber el por qué se desvía
y el porqué de las cosas o de la conducta humana. Por ende, la desviación no necesariamente implica una conducta antisocial, aunque los grupos de poder así quieran definirla. El castigo y sociedad moderna habla del derecho penitenciario, sus consecuencias, de una conducta que ha sido previamente calificada o desviada, antisocial o delictiva. Hay que analizar las consecuencias jurídicas del delito y también las consecuencias sociales de tal forma que se plantean diferentes interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál es el fin del castigo? Buscar el arrepentimiento, mandar a alguien como un chivo expiatorio, hacer que la gente no reincida. ¿Cuál es el propósito? O simplemente una demostración de poder que existen con diferentes enfoques. Hay también bases generales de criminología y de política criminal, donde se antepone la conducta psicológica con lo social y sociológico. Lo social puede ser antropología social, filosofía social, teoría social o enfoque que no necesariamente son sociólogos. Toda conducta delincuencial se aprende como toda conducta y los delincuentes en realidad lo que hacen es pertenecer a distintas zonas y desde estas zonas se desplazan hacia otras zonas, en especial a zonas perimetrales. De allí se forman distintas escuelas del delito, aportando cada una de ellas con su experiencia y sagacidad, compartiendo comunidad, costumbres y lenguaje afín. Aprende mediante la motivación de conductas malas, pero los tiempos pasan y también aparecen los delincuentes de cuello blanco, y uno solo de estos delincuentes hace más daño económicamente hablando que el común de los delincuentes de una cárcel. Este tipo de delincuentes se codean con jueces, con políticos, con personas muy importantes de la sociedad. Hablan su mismo lenguaje, tienen su mismo estatus, sus mismos gestos, sus mismos hábitos. Sus hijos van a las mismas escuelas. ¿Y qué pasa con estos delincuentes? Normalmente no van a las cárceles. Están amparados por una muy fuerte red normativa, y tienen grandes bufetes de abogados. Delincuencia es la cantidad o proporción de delitos cometidos en el lugar o en un periodo de tiempo determinado. El delito es la acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena. La delincuencia como realidad social son las causas de la delincuencia que han variado con el paso de los años y con el desarrollo de las sociedades. De ahí que los criminólogos se hayan hecho de diversas corrientes para darle explicación a este fenómeno, en ocasiones contradictorias entre sí. La delincuencia como fenómeno social negativo solo podemos analizarla a través del conjunto de fenómenos que ésta representa, de un periodo de tiempo. Obviamente se expresa en un número específico de delitos llevados a cabo por sujetos dentro de una sociedad determinada que sancionará tal comportamiento con posterioridad. El delito, desde un punto de vista sociológico, es el acto expresamente prohibido y castigado por la ley, casi siempre inmoral, con arreglo a la norma ética predominante. Usualmente dañoso para la comunidad y su represión se supone necesaria para la preservación del orden social actualmente existente. Cuando se establece el delito jurídico, se habla del delito o crimen definido como una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una infracción del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. El sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen el delito como aquella conducta de acción u omisión contraria al ordenamiento jurídico de la sociedad. La sociología criminal se debe de interesar totalmente de dos vertientes. Uno, el conjunto de principios derivados del estudio estadístico de la masa de fenómenos criminales, conjugados con el psicólogo de los casos concretos, que permiten
el estudio del delito como hecho social y en sus relaciones con los factores criminógenos, estos procedentes del mundo circundante. Gravitan sobre los individuos y los estimulan a delinquir. Y como segundo punto, comprende también la determinación de los recursos preventivos políticos sociales de los que el Estado ecuatoriano puede valerse en su lucha contra la criminalidad. Todos estos estudios, en ciertos de sus aspectos, tienen antiguos y muy antiguos precedentes. En Ecuador, la sociología criminal debe ser la orientadora de la lucha de la sociedad contra el crimen. Se requiere atacar las causas generales que favorecen su desarrollo, mediante métodos de política social preventiva, pasando a ser sustitutivos penales como medios de prevención social, y que deben comprender toda una serie de medidas de orden económico, político, administrativo, educativo y doméstico, que puestas en práctica por el gobierno conducirían a disminuir y atenuar el porcentaje y la crueldad de la conducta sociopática y de los hechos delictivos. El fenómeno criminal en el Ecuador es el conjunto de tres realidades. 1. Realidad jurídica que se integra por el delito. 2. Realidad individual que le integra el delincuente. Y 3. La realidad social que se integra por la delincuencia y por todo su entorno. Estos tres fenómenos, delito, delincuente y delincuencia, integran todos estos fenómenos de criminalidad. El delito es un acto y, por tanto, una manifestación de voluntad. Es un acto que es típico y que, además, antijurídico, que motiva la pena, es decir, para que ésta pueda adquirir la vigencia fáctica en relación con una persona claramente identificada. Por ende, el delincuente es el autor de una infracción, es decir, de cualquier acto previsto y castigado por el Código Orgánico Integral Penal, y que puede ser objeto de una investigación por el acto cometido. Y la delincuencia es la cantidad o proporción de delitos cometidos en un lugar o en un periodo de tiempo establecido y determinado. Cada delito en particular requiere de su análisis y objeto de estudio de manera diversa. Y entre tantos delitos existen tales como delitos sexuales, el robo de identidad o el tráfico de especies animales en peligro de extinción, delitos marítimos, etc. La sociología criminológica lo que busca plantearse del por qué la gente incumple normas y decirnos: A. Normas jurídicas, que son ley o reglamentos emitidos por una autoridad facultada para hacerlo. B. Las normas morales, las que gozan de un gran prestigio de legitimidad y que muchas veces incluso vienen de una cuestión tradicional. Y C. Normas sociales, que no gozan del mismo prestigio, pero a veces son mucho más efectivas. En este tiempo, también tenemos que poner en práctica la sociología del control social a través de las políticas públicas, a través de los medios de comunicación, y estos se acompañan de tres conceptos. 1. ¿Por qué se regula y para qué se regula? 2. El etiquetamiento que va a acompañar a las personas a que lo incumplan. Y 3. Las relaciones sociales y jurídicas. Cuando alguien incumple una norma, ejemplo, por tema de la pandemia, de tráfico, no respeta obviamente la fila, compra un disco pirata, por una situación de tránsito en la ciudad, etc. ¿Cómo reaccionamos a los demás? ¿Lo criticamos abiertamente? ¿Lo ignoramos o fingimos que no hemos hecho nada? ¿Le preguntamos y nos involucramos en el mismo negocio, en el mismo acto turbio? ¿Vamos y lo denunciamos con las autoridades? ¿Qué hacemos? ¿O lo criticamos en las redes sociales? Esas relaciones o esas reacciones, esas etiquetas, también las analizamos sociológicamente. Pero diríamos, ¿esto funciona? ¿Es conveniente? ¿Debemos censurar? ¿Es parte de la libertad de expresión? Son cuestiones diversas que justamente hay que siempre analizarlas. ¿Cómo diferenciamos la criminología con la sociología criminal? Son complementarias, pero obviamente diferentes. La criminología
Es la explicación científica de las conductas antisociales bajo un enfoque biopsicosocial. Implica que la criminología va a incorporar también con el mismo peso lo biológico, lo psicológico y lo social. En cambio, el enfoque de la sociología criminal o criminológica, si bien toma en cuenta las dos previas, lo biológico y lo psicológico, no le va a dar el mismo peso. Si hay factores endógenos, pero todo análisis y la explicación lo van a centrar en lo exógeno, en lo social, en lo histórico, en lo cultural y en lo económico, también en lo político, todo aquello que rebasa el campo de lo individual. Mientras la criminología busca un equilibrio, busca el tema de la sociología que da mucho más peso a este último, de tal forma que decimos que son totalmente complementarias, pero tienen diferentes objetos de estudio, diferentes métodos de análisis y, por ende, diferentes autores. Los mecanismos de control que señalamos pueden ser formales o informales. Quiere decir que no solamente nos referimos al derecho, el mecanismo de control social, que sería el mecanismo de control social institucional, que por excelencia se nos plantea y obviamente está prohibido. Obviamente está permitido, obviamente es obligatorio, y las consecuencias en caso de incumplimiento es que este mecanismo de control social por excelencia, pero por ende hay también otros, como el tema de la escuela, la familia, la religión, los medios de comunicación, de tal forma que está súper estructurado y ideológicamente es lo que va a permitir mantener a la población en relativa calma. Les saluda John Garecoa, máster psicofisiológico forense, poligrafista, experto en seguridad. Muchas gracias, siempre a la orden.